Ya, chicos, comenzamos entonces la primera clase de biología para primero de secundaria para el tercer bimestre. Ya vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, jóvenes, ahora vamos a hablar del ecosistema, hacer una remembranza del ecosistema, qué cosa es, y vamos a, sobre todo, a hacer hincapié en el tema del agua, que ya saben que es un elemento, pues, del ecosistema, ¿no? Del biotopo. Bueno, ustedes ya saben que la ecología ya es la ciencia, pues, que estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente. Ajá. Ya, entonces vamos a ver. A ver. Ya, entonces, recuerden que en la ecología se consideran dos aspectos, ¿no? Los factores abióticos y bióticos. Los factores bióticos se refieren a todo lo que tiene vida. ¿Se ve, chicos? Sí, profesor. Ya. A ver, entonces los factores bióticos se refieren a todo lo que tiene vida, ¿ya? Todos los seres vivos, pues bacterias, hongos, protozoarios, animales, plantas, ¿no? Y los factores abióticos son aquellos que no tienen vida, el suelo, el aire, ¿no? La atmósfera, el mar, el agua, la temperatura, el calor.
la radiación solar, el clima, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos factores que no tienen vida se le llaman abióticos, ¿no? El prefijo a significa sin, pues, ¿no? Sin vida. Ya, justamente hoy día vamos a estudiar el agua, que es un factor abiótico. Recuerden que los factores abióticos corresponden al biotopo, ¿no? Y los factores bióticos corresponden a la biocenosis. Ya, el ambiente, ya saben, es el conjunto de condiciones fisicoquímicas, por decirlo así, o componentes biológicos, fisicoquímicos, ¿no? Y sociales que influyen directa o indirectamente sobre los seres vivos, ¿no? Y las actividades del hombre. Hay un ambiente físico, un ambiente biológico, ¿no? Y un ambiente, pues, social y económico, ¿no? Recuerden el concepto de especie, ¿no? Especie, conjunto de organismos que viven en una determinada área geográfica y en un determinado momento, ¿ya? Y que son capaces de cruzarse entre sí y tener una generación de hijos que a su vez van a poder tener a sus hijos, ¿no? O sea, van a dar lugar a una generación fértil. Ya saben que la población es el conjunto de organismos de una misma especie, ¿no? Que viven en un área geográfica determinada y en un determinado momento, ¿no? Por decir, un conjunto de liebres que viven en un bosque, un conjunto de osos pardos que viven en un bosque, un conjunto de cactus que viven en el desierto, vienen a ser una población, ¿no? ¿Ya? Y una comunidad es un conjunto de poblaciones de especies diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el semidesierto, ¿no? Un conjunto, una población de cactus, nopales, de gramíneas, por decir de paja, ¿no? De conjunto de escorpiones, de escarabajos, lagartijas, poblaciones diferentes van a formar una comunidad. Entonces, una comunidad es un conjunto de poblaciones de especies diferentes. En cambio, la población es un conjunto de organismos de la misma especie. En otras palabras, las poblaciones están incluidas dentro de las comunidades, ¿no? El hábitat, ya saben, que es el lugar o espacio físico donde vive un organismo, ¿no? Y en el cual haya los elementos y condiciones para poder vivir, ¿no? Alimentos, agua, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá el hábitat de los osos polares, pues son las tundras, ¿no? Heladas del hemisferio norte, del círculo polar ártico, ¿no? Y en los hielos, etcétera, ¿no? Ahí viven. El nicho ecológico, recuerden que es el papel o rol que cumple un ser vivo en un ecosistema, ¿no? O sea, ¿qué papel cumple en cuanto a la alimentación? Si es carnívoro, si es herbívoro, si es productor. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El hábitat de la vicuña es el pajonal de la puna. Ya, igual que el del puma andino, también vive en el pajonal también vive en las punas, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la vicuña es herbívora, ese es su nicho ecológico. En cambio, el papel del puma es ser carnívoro, ¿no? Entonces, el puma se come pues a la vicuña. Entonces, el nicho ecológico es el papel que cumple un ser vivo en el medio ambiente en cuanto a si es carnívoro, si es productor, si es herbívoro, etcétera. Si es carroñero, etcétera.
Ya saben que el ecosistema, pues, es el conjunto de la relación que existe entre el conjunto de comunidades, ¿no? Y su medio ambiente, ¿no? Un ecosistema puede ser un simple macetero, una charca, un lago. O sea, puede ser tan pequeño como un acuario y tan grande como un océano. Esos son conceptos importantes que estamos haciendo en esta retroalimentación. A ver. Ven acá, ¿no? Las poblaciones están incluidas en las comunidades, ¿no? Porque las comunidades es un conjunto de poblaciones de especies distintas. Y una población es un conjunto de individuos de la misma especie. Hay ecosistemas, pues, acuáticos, como los mares, lagos, ¿no? Y lo que es a nivel de continente, hay lo que le llaman los ecosistemas de agua dulce, ¿no? Los lénticos y los lóticos, ¿no? Los ecosistemas de agua dulce lénticos son aquellas cuyas aguas casi no presentan movimiento. No están, son prácticamente, no tanto como decir estancadas, ¿no? Pero su movimiento es muy lento, ¿ya? Como por ejemplo los lagos, ¿no? Las lagunas, ya los estanques, los pantanos. En cambio, las aguas que tienen gran cantidad de corriente, ¿ya? Como por ejemplo los ríos, los riachuelos, los arroyos, ya se les llama aguas lóticas. Entonces tenemos dos tipos de ecosistemas, de agua dulce o de aguas continentales, ¿no? Las lénticas, donde el movimiento es muy escaso, ¿ya? Como los lagos, lagunas, estanques, pantanos, y los lóticos, donde el movimiento sí es frecuente y en muchos casos hasta violento, ¿no? O sea, hay corriente, como por ejemplo los ríos, los arroyos, los manantiales, etc. Y los ecosistemas terrestres, en los ecosistemas terrestres hay un concepto importante, ¿no? Que es el bioma. Entonces, el bioma es un área geográfica que se cae, ¿no? Con un determinado clima característico, ¿ya? Que presenta una clase especial o predominancia de un tipo de vegetación, ¿no? O sea, de flora y fauna predominante, pero sobre todo más por la vegetación, ¿no? Por decir, el bioma, por ejemplo, de un desierto en cuanto a vegetación, pues son las plantas cactáceas, ¿no? Cactáceas o xerofíticas, ¿no? Los cactus, ¿no? En las praderas, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Siberia, de Canadá, ¿no? Predominan, por ejemplo, los pinos, ¿no? Ya, entonces, que son de zonas frías, ¿no? Eso se le puede llamar un bioma, ¿no? O sea, tiene una vegetación típico característica de acuerdo a su clima característico. Ya, chicos, entonces haciendo esta recapitulación, vamos a entrar de lleno a lo que es el agua, ¿no? El agua es un compuesto químico, ¿no? Formado por, su molécula está formada, ¿por qué está formada? A ver, Cruz Catherine. A Pasa Ángel. Por moléculas de agua. Está formada por... Nitrógeno. Su molécula está formada por oxígeno, como dice Pasa, ¿y qué más?
Hidrógeno. Ya, dos moléculas, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Es un compuesto, muy bien, como dice Guamán, ¿no? Ya, Guamán López, ya. Entonces, es un compuesto, es una sustancia pura compuesta formada, cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como vemos acá, ¿no? El agua todos los días, jóvenes, la usamos y a veces no sabemos ni qué es, ¿no? Miren, en el planeta se presenta, ¿no? Bajo la forma de sólida en los icebergs, ¿no? En las altas montañas, ¿no? Los nevados, grandes masas de hielo que están flotando a la deriva en los océanos, los icebergs, ¿no? En los casquetes polares de la Antártida, ¿no? Y el Ártico, en estado sólido, ¿no? Los hielos, ¿no? Líquido, pues, formando los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, arroyos, ¿no? Y en forma gaseosa en las nubes, ¿no? La humedad o vapor de agua de las nubes. Ya, más o menos cubre un 71, más del 70% de la superficie de la corteza terrestre, ¿no? La mayor cantidad está pues en los océanos. Como ven acá, el 96.5% del agua es salada, ¿no? Entre los glaciares y casquetes polares, 1.74%. Las aguas subterráneas también. Ya, el permafrost, que es el permafrost es el hielo que cubre el suelo, ¿no? Ya en la zona de la tundra helada, y de la Siberia, ¿no? O el círculo polar ártico y antártico, ¿no? Los glaciares, ¿no? Más o menos 1.72% en estado sólido. ¿Ya? Y el restante, el 0.04%, se reparte entre lagos, humedad del suelo, la atmósfera, embalses, ríos, y también el agua que está contenida en los seres vivos, ¿no? Entonces se encuentra en los tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Ya, el agua, jóvenes, debe ser un agua pura, sin contaminantes, no debe tener olores, o sea, debe ser inodora, tampoco tiene sabor, es insípida y no tiene color, debe ser absolutamente transparente, ¿no? Ya, y es un disolvente universal, ¿no? Por el hecho de que su molécula es polar, ¿no? Tiene un extremo positivo representado por los hidrógenos y un extremo negativo representado por el oxígeno. Por eso se dice que el agua es una molécula covalente polar, ¿no? Eso le da su gran poder disolvente. Es una molécula covalente bipolar y planar. A ver, algunas propiedades del agua. Ya hierve a 100 grados, o sea, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Es un proceso de vaporización, la ebullición. Se solidifica, o sea, pasa al estado sólido, se vuelve hielo a los 0 grados y a los 4 grados Celsius alcanza su máxima densidad. La densidad del agua, la temperatura de 4 grados Celsius es 1 gramo por centímetro cúbico. Ya saben, se presenta en los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Es mala conductora del calor. ¿Ya? Produce energía eléctrica. Claro, cuando no, en las centrales hidroeléctricas se utiliza la fuerza de la caída del agua para generar electricidad. Jóvenes, el agua en la Tierra tiene su ciclo. Observen ahí, observen. A ver, miren. El ciclo del agua, jóvenes, es bien simple, ¿no? La luz solar durante el día
evapora la superficie del agua por un proceso de evaporación. ¿Ya? Entonces, este vapor de agua es ligero y se eleva a las altas capas de la atmósfera, donde las temperaturas son más frías. ¿Ya? Entonces, este gas en estado de vapor, que va a formar las nubes, se vuelve líquido, o sea, se condensa. Cuando baja la temperatura, estas zonas altas de la atmósfera, y cae como lluvia, ¿no? Las precipitaciones. El agua también contenida en el hielo de la nieve, también se derrite por el calor, ¿ya? Y el agua, pues, vuelve, tanto del estado sólido como del estado gaseoso, vuelven al estado líquido, ¿no? De nuevo caen sobre la superficie de la Tierra, una parte se filtra para formar aguas subterráneas, eso se le llama escorrentía, y hay partes o filtraciones, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Descarga de agua subterránea almacenada, ¿no? Entonces, hay una parte que se almacena y hay otra que se descarga y sale por los manantiales, ¿no? O sale hacia los ríos y hacia los lagos, ¿ya? Se filtra, ya hay otra que no se filtra o se filtra muy lento y queda sobre la superficie de la Tierra, formando los lagunas, lagos y ríos, ¿no? Entonces, esas aguas de los ríos, ¿ya? Y de las lagunas y los lagos desembocan al mar, ¿no? Y de nuevo se vuelve a evaporar y así, ¿no? Ese es el ciclo del agua, ¿no? Entonces, hay procesos de evaporación, condensación, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Cae a la tierra, a los mares, se vuelve a evaporar y así, ¿no? Y así es un ciclo infinito, ¿no? Ya, de cómo circula el agua en el planeta, ¿no? Ojo, también hay que considerar la evapotranspiración de las plantas, ¿no? Ya, que arrojan en vapor de agua, y también los animales también arrojan vapor de agua en la respiración, ¿no? Y las plantas también arrojan vapor de agua en la fotosíntesis y en la respiración. A eso se le llama evapotranspiración. Entonces, toda esa agua en estado gaseoso, ¿no? También va hacia la atmósfera, ¿no? Para integrarse al ciclo. Miren, jóvenes, el agua que tomamos ahora es la que siempre ha existido, desde que se formó la Tierra. Simplemente está dando vueltas, ¿no? Continuamente en los tres estados, en líquido, gaseoso y sólido, ¿no? Y en cada ciclo se limpia y se renueva. En el ciclo del agua que ya hemos visto, ¿no? Donde participan el sol, la tierra y el aire. Acá estamos describiendo, miren, leen lo que ya describí en el gráfico, ¿no? Vean ahí. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en el ciclo del agua participa el sol, la tierra
y la atmósfera, ¿no? Ustedes saben que los estados de agregación de la materia, en este caso el agua, ¿no? O sea, el hecho de que pase del estado sólido al líquido, líquido al gaseoso, etcétera, se da por un reordenamiento molecular, ¿no? Al ganar o perder energía, ¿no? Eso es lo que origina los estados de la materia, ¿no? En este caso el agua, ¿no? Que pase de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etc. A ver, vamos a ver los tipos de agua. El agua potable es la que nosotros utilizamos todos los días, que nos llega por la cañería, ¿no? Se le ha agregado cloro y es apta para el consumo humano. A eso se le llama agua potable, ¿ya? A ver, Castañeda Luciano, ¿qué se le ha agregado al agua para ser potable? Malatesta Luana. ¿Por qué se le llama agua potable? Es agua que podemos tomar porque está con... Se le llama agua potable porque, ¿qué dijiste? Es consumible. Ah, no te escucho. ¿Qué dices? Profe, se denomina agua potable o agua para el consumo humano. Claro, porque es apta para el consumo humano. Todas estas aguas, jóvenes, de los desagües, de los ríos. Porque el agua potable pues, puede consumir el agua potable el humano porque tiene unas... Claro, ha sido sometida a un proceso, ¿no? De decantación, de purificación, ¿ya? Un tratamiento, ¿ya? Aquí al final se le termina agregando cloro, ¿no? Para que sea apta para el consumo humano, ¿no? Esté libre de contaminantes. Ahora, las aguas residuales, pues, son todas aquellas aguas sucias, ¿no? Contaminadas con heces, con orina, ¿no? Y con desechos orgánicos, humanos o de animales, ¿no? Para las aguas de los desagües que vemos acá, ¿no? Que tenemos pues la mala costumbre de que desemboquen en los ríos, ¿ya? Entonces, todas esas aguas servidas de uso doméstico, ya que se lava los platos, se cocina, ¿no? Entonces, las aguas, todo van hacia el desagüe y esa agua, pues, contaminada, generalmente desemboca en los ríos, ¿no? Y de los ríos lo llevan al mar, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Todo eso son contaminantes. A ver, vamos a ver el siguiente. Eso se le llama aguas residuales. Ya les he dicho, ¿no? La mayor parte del agua que existe sobre la superficie terrestre la constituyen los océanos. Un 97%. Miren, en este diagrama circular podemos ver que la mayor parte del agua se encuentra en los océanos, o sea, el agua salada, ¿no? ¿Por qué salada? Porque tiene disueltas, pues, sales minerales, ¿no? Sobre todo cloruro de sodio y cloruro de potasio, ¿no? Y cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, tiene varias sales, ¿no? Que le dan el sabor salado y amargo respectivamente, ¿no? Y más o menos un 3% corresponde al agua dulce, o sea, las aguas que están sobre los continentes, ¿no? Ríos, lagos, lagunas, estanques, arroyos, pantanos, etcétera, ¿no? El agua dulce. Claro, incluye también, pues, los hielos, ¿no? El agua en estado sólido. Es un 3%. Ya, ¿dónde se encuentra principalmente? ¿No? Ya sabemos, en los océanos, glaciares y ríos, ¿no? Océanos, acá vemos, glaciares y ríos, ¿no?
Ojo, y también en la atmósfera bajo la forma de nubes, ¿no? En estado gaseoso. Ya, ¿qué cosa es el agua mineral? Ahí tenemos otro tipo de agua. Ya, es el agua que se obtiene de un manantial o de una napa, o sea, de una fuente, ¿no? de agua, un montanar, una fontana. Ya, jóvenes, esta agua puede tener o no puede tener gas, ¿no? Ya, y en ella se encuentran pues disueltas sales minerales. Ya, por eso que se le llama agua mineral. Ojo, el agua también se usa para preparar comidas, bebidas, té, mate, café, etc. Sirve para nuestra higiene personal, para regar los campos de cultivo, ¿no? Para darle de beber al ganado. No, miren cuántas, para producir energía eléctrica. O sea que si el agua es tan importante, jóvenes, que no, a nivel biológico, pues es el disolvente el químico y biológico, no es el disolvente universal, y es el medio donde se realizan la mayor cantidad de reacciones químicas dentro del cuerpo. Sirve como amortiguador, regula la temperatura del cuerpo, etcétera, ¿no? Da forma y volumen a las células. Profesor, Sí, dime. ¿qué es la diferencia entre el agua mineral y el agua natural? Y también el agua con ozono que ha salido. ¿Cuál es la diferencia? El agua mineral, como te digo, tiene gran cantidad de sales, ¿no? De sales, no gran cantidad, sino una cantidad moderada de sales minerales disueltas, ¿no? Ajá. ¿Cuál otra agua me dijiste? El agua con ozono que ha salido. Ah, el agua con ozono. Ya, mire, esa agua, en realidad no tengo mucha información de ese agua con ozono, ¿eh? No, bueno, será pues para, bueno, tiene alguna relación con la conservación de la capa de ozono, ¿no? Debe tener disuelto O3, o sea, el ozono es un estado alotrópico del oxígeno, ¿no? Tiene un átomo más de oxígeno, el O2, o sea, la molécula del oxígeno es O2, ¿no? El ozono tiene un átomo más de oxígeno, O3. Eso contribuye, cuando se evapora, contribuye a tapar los huecos que hay en la capa de ozono, ¿no? Tú sabes que la Tierra tiene una capa de ozono que nos protege contra la radiación ultravioleta del Sol, ¿no? Entonces, eso tal vez lo han hecho para aumentar la cantidad de ozono en la atmósfera y con eso nos pueda proteger mejor de la radiación ultravioleta, ¿no? Que tú sabes que quema todo lo que encuentra en la Tierra, ¿no? Entonces, es importante por eso, ¿no? Ajá. ¿Y qué otra agua me dijiste? El agua natural, profesor. Ah, el agua natural es pues la que encontramos, como su mismo nombre lo dice, ¿no? En la naturaleza. Ya sabes que en los ríos el agua, pues la concentración salina es muy baja, ya, eso es el agua natural, ¿no? De los manantiales, ríos, lagos, lagunas, ¿no? Pero tú sabes que siempre tiene pues microorganismos, tiene protozoarios, tiene bacterias. Entonces para eso, para hacerlo potable, el agua natural de la naturaleza, para la redundancia, tenemos que someterla a un tratamiento, ¿no? Y agregarle cloro y otras sustancias para purificarla y que puedan ser consumidas por el hombre, ¿no? Y los animales. Ajá. Ah, ok, profesor, gracias. Ya, Gracias, profesor. ya. Por la Chicos, explicación. acá y en este gráfico, miren, vemos este, los 4 tipos de agua, ¿no? El agua potable, como el joven me preguntaba ahí, ¿no? Es el agua que puede ser consumida por las personas, ¿no? Y animales, ¿no? Sin el riesgo de contraer enfermedades, pues, ¿no? Ya. El agua salada es un estado del agua natural, como me preguntó el joven, ¿no? En la naturaleza, un tipo de agua natural es el agua salada, ¿no? Que encontramos en los mares y océanos.
donde la concentración de sales es muy alta, ¿no? Más o menos 10.000 miligramos por litro. Sobre todo sales de cloruro de sodio, cloruro de potasio y cloruro de magnesio, ¿no? Que forman el agua de los mares. Por eso que es salada y amarga, ¿no? Ya, el agua salobre es que no es tan salina, ya es como el agua salada de los mares y océanos, ¿no? Tiene una menor concentración, ¿no? De sales, ya, y más o menos está en intermedio entre el agua salada y el agua dulce, o sea, no es tan salada como la de los mares, ¿no? Es un agua salobre, tiene cierta salinidad nomás, ¿no? Menor que el agua salada de los mares, ¿no? Y el agua dulce es el agua natural, como me decía el joven, pero que la encontramos en los continentes, ¿no? O sea, las aguas continentales, delóticas y lénticas, ¿no? De los ríos, lagos, lagunas, arroyos, el agua subterránea también, ¿no? Donde la concentración de sal es muy baja. ¿Ya? Esta es la que se utiliza para producir agua potable, ¿no? Agua que pueda ser consumida por el hombre y los animales, ¿no? Las aguas dulces. Son más fáciles de purificarlas ¿no? Y tratarlas para convertirlas en potable, ¿no? En cambio, las aguas saladas y salobres, como tienen mayor cantidad de sal, son más difíciles de tratarlas, ¿no? De purificarlas. El agua destilada es un agua, jóvenes, que no tiene ningún tipo de sales, o sea, es absolutamente pura. ¿Ya? Y se obtiene por destilación, ¿no? Bueno, esta agua destilada no es apta para el consumo humano. Y además eh, se le utiliza a nivel de industria, de laboratorio, ¿no? En la medicina se le utiliza, ¿no? No es para beber, ¿no? Y las sales se le eliminan con procesos de destilación, ¿no? Donde se le extrae las sales y queda el agua pues ya sin sal, ¿no? Pura. Para baterías también se utiliza el agua destilada. A ver, miren, acá tenemos en este mapa conceptual algunos de los usos que se le da al agua, ¿no? Que el hombre le da al agua. Uso agrícola, uso doméstico, uso industrial y en corriente. Vamos a ver. Miren, en este mapa conceptual estamos resumiendo todas las áreas del quehacer humano donde se utiliza el agua, ¿no? Para darle de beber al ganado, la alimentación de animales, la limpieza de instalaciones dedicadas a la cría del ganado, o sea, en ganadería, para el riego de los campos de cultivo, donde pues se produce alimentos, ¿no? Para regar plantas de adorno, de ornato, para uso público en la limpieza de las calles, el riego de los jardines, la limpieza de edificios públicos, ¿no? Para preparar nuestras comidas, para nuestra higiene personal, para bañarnos, lavar la ropa, trastes, platos, cucharas, etcétera, ¿no? Ya, uso industrial, la fabricación de productos en la construcción, en la producción de energía eléctrica, ¿no? En las vías de comunicación, se usa como medio de transporte, en los barcos, ¿no? Transporte marino de carga pesada, ¿no? Vigilancia de las costas, para la navegación, otras palabras, ¿no? Inclusive para uso deportivo, en las regatas, ¿no? Competencia de carrera de yates, ¿no? De velas, en la natación, en el waterpolo, en el patinaje en hielo, ya en uso deportivo, ¿no? Uso recreativo, para ir a las playas, pues, ¿no? En las piscinas o albercas, en los juegos en el agua, en el buceo, el paseo en lancha, etcétera, ¿no? Miren toda la gran cantidad de usos del agua, ¿no? Ya, chicos, ahora sí vamos a ver, vamos a resolver esta pequeña práctica, a ver, vamos a ver. Es la unidad fundamental de la ecología, ¿cuál sería? Ecosistema. Ah, Ecosistema.
Ah, muy bien. El ecosistema sería la letra B, ¿no? Muy bien. Rápido nomás, chicos, a ver, está facilito, a ver. Dice, ecosistema es una interacción de una comunidad de seres vivos con su, ustedes saben eso ya, con Población. su medio Medio hablen ambiente. chicos, con su medio con su Con su medio medio ambiente. ambiente. A ver, participen, a ver. Acá. ¿Qué sería ahí? La comunidad de seres vivos se denomina biotopo, biocenosis. ¿Qué sería? Comunidad de seres vivos, elemento del ecosistema que comprende los seres vivos. ¿Cuál es? Biotopo, biocenosis. Jóvenes, participen. Sería la parte biótica, Biocenosis. pues. B y C. Sería la respuesta a la letra. ¿Qué letra? E. Claro, pues. E. Biotopo es toda la parte inorgánica que no tiene vida, abiótico. Biocenosis es todo lo que tiene vida, biótico. Animales, plantas, bacterias, hongos, etc. ¿Cuál sería la 4? A ver. Agua. Agua, pues, ¿no? Está facilita, ¿no? Sería agua, ¿no? Sería la letra D, ¿no? El estado natural del agua formado por nevados, glaciares. Sólido, profesor. Ah, Sólido. Ah, Sólido. sólido, profesor. Sólido. sería Sólido. sólido, ¿no? Sería la letra A, muy bien. La letra A. A ver. El medio ambiente se llama... ¿Qué se llama? Biotopos y abióticos. Claro, biotopo y abiótico. Sería la letra E, ¿no? E. E. ¿Son factores abióticos o biotopos? O biotopos. ¿Cuál sería? Todas. Ah, muy bien. Son todas. Sería todas, ¿no? Sería la letra E. Es el agua apta para el consumo humano, libre de contaminantes, clara, incolora y disuelve bien Agua el jabón. potable. ¿Ah? Agua potable. Agua Muy potable. bien. Agua El potable. agua potable, ¿no? Muy bien, chicos. El agua potable, ¿no? Sería la letra C, ¿no? Finalmente, agua cuya temperatura excede los 20 grados Celsius. Agua termal. Agua Agua termal. agua termal, claro. Sería entonces sería la letra C, ¿no? O sea, tiene que ser un poco calientita, ¿no? A ver, agua químicamente pura que se obtiene por un proceso conocido en el laboratorio. Agua destilada. Ah, muy bien. Es la que no tiene nada de sales, ¿no? ¿Ya? Entonces sería la letra
La letra B, profesor. B. La letra B, ¿no? Muy bien. La letra B, ¿no? Listo, chicos. Ahí nos quedamos ya. Gracias. Estudien para su práctica calificada, ¿ya? Ya, profesor. Jóvenes, Ok, profesor. Ya, ya, profesor. ya, gracias, chicos.